¿Cuál es el peor crimen que puede ocurrir en Internet? Tal vez el CP, venta de personas a través de portales web, estafas virtuales, extorsión, todas terribles. Pero en Filipinas se mezclan de una manera casi surrealista. Es por ello que hoy me gustaría hablarte del lado más turbio del Internet en Filipinas: caldo de pollo. Filipinas es un paraíso para los degenerados. En este sitio, las leyes son literalmente casi inexistentes cuando hablamos de CP o caldo de pollo. Por si no estás familiarizado con el término CP, está relacionado a la palabra de caldo de pollo y es un código usado por pedófilos para buscar pornografía infantil. Las iniciales de las frases son C y P, las mismas de Child Pornography. Igual sucede con frases como Club Penguin o código postal, que se utilizan como códigos para comunicarse en foros en línea sin ser baneados de la plataforma. Volviendo al tema, no es que solo ahora en Filipinas las leyes contra el CP sean casi inexistentes. Históricamente, las legislaciones contra este tipo de contenido han sido bastante débiles y en la mayoría de los casos mal aplicadas. Y no es que no existan leyes en contra de esta práctica, porque está la Ley de Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso y la Discriminación. También tenemos la Ley contra la Pornografía Infantil. Es que simplemente hay muchas lagunas y falta de recursos para que sean bien aplicadas. Además, la corrupción y la falta de capacitación de la policía filipina permite que muchos degenerados se salgan con la suya en estos casos. Y aunque el gobierno filipino ha intentado hacer algo, la realidad es que la gran demanda por este tipo de contenido y la pobreza del país crean un entorno ideal para que los pervertidos sigan perpetuando el abuso de menores y así venderlo por altas sumas de dinero. Algo así ocurrió con el caso del famoso video de Daisy Destruction, que se llegó a ofertar en más de $10,000 por fragmento, donde se puede ver cómo le hacen cosas terribles a una meses, apodada Daisy. El creador se llama Peter Scully y se hizo famoso gracias a sus crímenes relacionados con la explotación infantil en Filipinas. Además, fundó la productora de CP más grande y lucrativa de la historia, llamada No Limits Fun. Gracias al universo o cualquier cosa que nos esté controlando, este hombre fue arrestado en 2015 y condenado a 129 años de prisión en la cárcel de provincia Cagayan de Oro. Lo peor de todo es que este hombre ni siquiera es filipino. Peter Scully nació en Melbourne, Australia, pero fue recibido en Filipinas con los brazos abiertos. A pesar de su oscuro pasado, antes de llegar, ya estaba acusado de delitos sexuales y de haber robado más de $2 millones en una estafa digital. Scully sabía que Filipinas sería un lugar ideal para esconderse y continuar con sus actividades ilegales. Básicamente, el lugar perfecto para él, ya que había conseguido algunos contactos en el país luego de haber creado un portal web donde ponía en comunicación a prostitutas mujeres filipinas sin importar la edad. Y cuando digo sin importar la edad, hablo desde las más pequeñas hasta las más adultas, poniéndolas en contacto con hombres adinerados de Australia. Este sujeto tenía una fijación enfermiza con la explotación infantil, como negocio infantil. Cuando llegó a Filipinas, gracias a algunos contactos dentro del complejo mundo, conoció a una trabajadora para adultos adolescente de 14 años, llamada Carmen Ann Álvarez, a quien hizo su pareja y cómplice de los actos aberrantes que cometía en el país. Con la ayuda de Carmen, Scully les ofrecía dinero a las menores y a sus familias, a cambio que permitieran que las menores participaran en sus grabaciones. Uno de los casos más estremecedores fue el de un Daisy, cuyo verdadero nombre era Barry. Peter logró convencer a su madre de entregársela, haciéndose pasar por un millonario australiano con corazón filantrópico, que supuestamente ayudaba a las niñas de bajos recursos, ofreciendo educación, un hogar digno, comida y, por supuesto, una generosa suma de dinero. En otras palabras, le compró la hija a una madre desesperada.
la hija a una madre, como bien lo escuchas, amigo. Pero bueno, volvamos al caso. Se estima que Peter Scully llegó a producir al menos 10 horas de material extremadamente perturbador. La cantidad exacta de videos y fotografías nunca fue relevada públicamente, como era de esperarse. Todo ese contenido era comercializado a través de la Deep Web y sus compradores provenían de distintas partes del mundo. Scully supo aprovechar el Internet y las lagunas legales existentes en Filipinas para construir una de las redes más repulsivas y monstruosas que haya existido en la historia. Y lo más escalofriante es que no actuaba solo. Detrás de él había una organización considerablemente grande, que incluía desde civiles hasta miembros de la propia fuerza policial y agentes locales. Por eso, cuando se habla del lado más oscuro de Internet en Filipinas, no es casualidad, amigo, que existan policías involucrados en una industria multimillonaria basada en la explotación infantil. No solo es perturbador, es simplemente indescriptible. Y eso que nosotros vivimos en Latinoamérica, un lugar donde ya hemos visto cosas bastante turbias relacionadas con la policía, pero lo que ocurre en Filipinas es otro nivel completamente distinto. Existe un caso igual de bizarro y perturbador que el de Peter Scully. Me refiero a David Timothy Dicken. En 2017, las autoridades filipinas, junto con el FBI, realizaron una redada en su residencia en Mabalacat, donde descubrieron algo que no parece sacado de una película de terror. Una red global de abuso infantil transmitido en vivo. Miles de personas enfermas pagaban no solo para ver, sino para dirigir los abusos en tiempo real. Así es, Dicken no solo grababa las atrocidades, también ofrecía un servicio interactivo donde los suscriptores de todo el mundo decidían lo que querían ver. Actos en tiempo real. Cuando las autoridades filipinas irrumpieron en el lugar de Dicken, encontraron a 2 niños menores de edad y se descubrió que numerosas víctimas fueron sometidas a todo tipo de atrocidades. Además, se recuperó una gran cantidad de pruebas, incluyendo discos duros, cámaras, juguetes, ropa infantil, y no te puedo decir lo demás. También se encontraron guiones detallados que Dicken utilizaba para dirigir sus transmisiones y videos. Al igual que en el caso de la pequeña Daisy y Peter Scully, uno de los aspectos más perturbadores del método de Dicken fue la explotación de la extrema pobreza en la zona. Familias desesperadas llegaban a vender a sus hijos o colaborar en la creación de este tipo de contenido a cambio de dinero. Afortunadamente, o por alguna razón superior que rige el mundo, Dicken fue sometido por múltiples cargos relacionados con el abuso y tráfico de personas. Sin embargo, se sospecha que existen miles de casos similares en el Internet filipino que nunca serán descubiertos. Esta es una de las razones por las cuales el Internet filipino es uno de los más perturbadores de todo el mundo. Estafas amorosas. Realmente, las estafas amorosas suelen ser muy comunes en gran parte del mundo, pero lo de Filipinas con este tema es algo totalmente sin control. Es más, se estima que el 63% de estos engaños en el mundo son manejados directamente desde Manila, la capital de Filipinas. Las estafas amorosas se llevan a cabo por parte de personas que se crean perfiles falsos, fingen una relación amorosa con cualquier pareja que se encuentre en internet, lo manipulan y le roban el dinero. Un ejemplo impactante ocurrió en el 2016, cuando un empresario australiano de 54 años llamado David McLean conoció a Lan Manalo, una mujer soltera en busca de amor. A través de un sitio de citas, tras meses de intercambiar mensajes románticos y fotos algo subidas de tono, la historia tomó un giro trágico que revela la cara oculta de estas estafas. Lan logró convencer a McLean para que le enviara dinero alegando emergencias familiares. Después de 6 meses y más de $5,000 gastados, o bien mal gastados, McLean decidió viajar a Filipinas para sorprender a la mujer que creía amar y conocerla en persona. Sin embargo, ese encuentro nunca ocurrió.
El empresario pronto descubrió que Lang no existía y que había sido víctima de una red local de estafadores que usaba múltiples cuentas bancarias y distintos métodos de transferencia para recibir el dinero, lo que hizo casi imposible de rastrear los fondos. Aunque denunció el caso, la incompetencia de las autoridades filipinas le impidió recuperar su dinero o castigar a los culpables. En cambio, se burlaron de él. Lo tacharon de ingenuo y le dijeron que poco se podía hacer. La experiencia de McLean no fue única ni exclusiva en hombres. En 2019, más de 20 mujeres de Estados Unidos y Europa fueron víctimas de una bomba de estafadores filipinos liderada por Aldrin Maganon. Estos delincuentes se hacían pasar por soldados estadounidenses desplegados en misiones en el extranjero. Para atraer a sus víctimas, robaban fotos de soldados atractivos, perfiles falsos en apps de citas, haciéndose pasar por soldados solteros, cansados de la guerra en busca de amor. Con esta historia tipo novela entablaban conversaciones con varias mujeres, relatando dramas y romances que fácilmente ganaban su confianza. Igual que Lan Manalo, estos estafadores pasaban meses cultivando relaciones románticas, sexuales y emocionales. Decían estar en misiones secretas que les dificultaban manejar sus finanzas y empezaban a pedir dinero bajo la excusa de emergencias, problemas legales o diversas crisis. El caso más impactante de una mujer fue el que afirmó haber enviado más de $100,000 a su supuesto novio soldado en un periodo de 2 años. Con el tiempo, varias víctimas comenzaron a descubrir la verdad y denunciaron el fraude ante las autoridades filipinas. En colaboración con el FBI y la Interpol, ha estado trabajando para capturar a estos estafadores. Finalmente, en julio de 2019, en una operación conjunta, la policía arrestó a Aldrin Maganon y a varios de sus cómplices. Confiscaron computadoras y teléfonos que contenían información sobre sus fraudes y las víctimas a las que habían estafado. Sin embargo, como suele suceder, las mujeres afectadas nunca lograron recuperar el dinero que entregaron a estos falsos soldados. Otro caso destacado es el de Jan Ferrer, una mujer filipina que estafó más de $60,000 a Michael Battenson, un británico de 63 años. Michael y Jen comenzaron a hablar en Facebook a mediados del 2017, y para ella no fue difícil ganar su confianza, pues Michael, un hombre jubilado y solitario, fue conquistado por Jane a lo largo de 1 año, durante el cual ella lo trató con cariño y le envió todo tipo de fotos. Constantemente Jane le pedía dinero, alegando que su madre estaba muy enferma y que como su pareja, pues lógicamente Michael debía apoyarla. Así que en ese tiempo Michael prácticamente se convirtió en su proveedor, o más bien en su banco, enviándole alrededor de $60,000 en total, es decir, cerca de $5,000 mensuales. Considera que el salario promedio en Filipinas es de solo $400 mensuales. Jane estaba sacando a Michael más de 10 veces el ingreso promedio de una persona común en su país. Algo realmente increíble. Como en muchos de estos casos, cuando Michael viajó a Filipinas para conocer en persona al amor de su vida, Jane desapareció por completo. A pesar de denunciar el fraude a las autoridades filipinas, Michael nunca recuperó ni un centavo, ni mucho menos su dignidad. Y casos como este abundan. Personas solitarias que buscan amor en internet terminan enviando dinero a algún hombre en Filipinas que manipula sus sentimientos más que cualquiera de sus ex. Online Crusaders, que se traduce literalmente como cruzados en línea. Básicamente es un grupo de personas dedicadas a destruir la vida de todo tipo de degenerados y criminales que operan en internet. Son como los vengadores del ciberespacio, así que no todo lo que encuentras en el perturbado mundo de internet filipino es completamente negativo. Estos grupos surgieron como respuesta a la impunidad total que prevalece en la mayoría de los delitos en línea, especialmente aquellos relacionados con la explotación infantil,
fraude y delitos sexuales. Ellos toman la justicia por sus propias manos, exponiendo y doxeando a criminales en redes sociales, foros o incluso entregándolos a las autoridades. Como en todo, hay quienes los apoyan, pero también una gran cantidad de personas hay que los critican, argumentando que ponen en riesgo la vida de inocentes, omiten procesos legales y fomentan una cultura de justicia popular que podría salirse de control. Sinceramente, yo no entiendo cómo doxear a criminales puede poner en peligro a inocentes cuando se hace correctamente y con pruebas sólidas. Sin embargo, en internet abundan moralistas extraños que creen tener siempre la razón. Personalmente siempre digo que es mejor actuar así que no hacer nada, aunque hay algo de verdad en las críticas. Es importante aclarar que un mal uso del doxeo puede tener consecuencias desastrosas, sobre todo cuando no existen pruebas suficientes o se exponen nombres y direcciones de supuestos delincuentes sin estar seguros de su culpabilidad. Esto no solo pone en riesgo a los acusados, sino también a sus familias, que podrían no tener ninguna relación con los crímenes. Por ejemplo, en 2017, un grupo de Crusaders en Filipinas actuó bajo la premisa de proteger a los niños. Comenzaron a investigar a presuntos pedófilos en redes sociales. En una de esas investigaciones se toparon con Ray, un hombre de 34 años que utilizaba una cuenta en línea para interactuar con personas, incluyendo adolescentes. Este grupo lo acusó de ser un depredador sexual. Afirmaron que su actividad en línea era sospechosa. Recopilaron información personal de Ray, incluyendo su nombre completo y dirección, y la publicaron en varias plataformas sociales. En las publicaciones lo etiquetaron como un abusador de niños. La publicación se volvió viral y en cuestión de horas, su dirección fue divulgada. Una multitud de personas fue hasta su casa con la intención de literalmente matarlo. Obviamente, la situación se salió de control y hasta los vecinos comenzaron a exigir justicia. El grupo logró forzar la entrada de su casa, rompiendo ventanas y destruyendo por completo el interior, sin importar que su esposa e hijos pequeños estuvieran dentro. Ray, junto a su familia, intentaron escapar encerrándose en una habitación trasera, mientras alrededor de 30 personas destruían toda su casa. Finalmente lograron llamar a la policía para que despejara el lugar. Después de toda esta situación, las autoridades investigaron el caso y descubrieron que Ray no tenía antecedentes criminales y que las acusaciones eran falsas. Se reveló que simplemente había estado interactuando en línea de una manera que, aunque inapropiada para algunos, no constituía como tal un delito. Aunque no queda claro qué querían decir con interactuar en línea de manera inapropiada, pero al parecer Ray sí era inocente. Algo similar le ocurrió a Gabriel Santos, un joven de 22 años originario de la ciudad de Cebú. Este chico fue señalado por un grupo de Crusaders que lo acusaron de formar parte de una red de explotación infantil. Todo comenzó cuando Gabriel fue visto interactuando en varios foros de internet conocidos por ser usados para contenido ilegal, principalmente relacionado con CP y otros temas turbios. Aunque sus interacciones eran realmente inocentes, el simple hecho de estar en ese tipo de sitios en la red resultaba bastante sospechoso para el grupo de Crusaders que lo descubrió. Por eso comenzaron a recopilar información personal de Gabriel, nombre completo, dirección de su casa, detalles sobre su familia, entre otros datos. Esta información fue publicada en varias cuentas, generando una gran repercusión junto a las acusaciones que lo vinculaban con tráfico y abuso de menores. Y como suele ocurrir en estos casos, solo bastaron unas horas para que toda su información fuera compartida por miles de usuarios filipinos buscando una respuesta a su justicia. Al igual que ocurrió con Ray, la situación rápidamente se salió de control. Las personas se organizaron y se movilizaron para rodear su casa, exigiendo que Gabriel saliera y asumiera las consecuencias de sus supuestos actos pervertidos. Para evitar que fuera asesinado, las autoridades tuvieron que intervenir y arrestar a Gabriel, no porque tuvieran pruebas de su culpabilidad, sino para protegerlo de la multitud que lo creía un sádico, solo porque algunas cuentas de Twitter así lo afirmaron. Tras su arresto, las autoridades comenzaron a investigar las acusaciones.
Rastrearon su actividad en línea y descubrieron que Gabriel no tenía ninguna conexión directa con el tráfico de contenido ilegal. Lo que había sucedido era que él formaba parte de varios foros donde efectivamente había usuarios con intenciones criminales, pero no había compartido contenido inadecuado ni participado en conversaciones sospechosas. Era simplemente un joven curioso del internet que, como todos nosotros, navegaba por comunidades en línea sin conocer el alcance completo de los riesgos asociados con alguna de ellas. Gracias por haber visto este video y apoyar el canal, especialmente a ti por verlo completo y no estresarte por mis comentarios fuera de lugar. Suscríbete, deja un like y comenta lo que sea para responderte de una forma perturbadora. Te dejo algunos videos que seguramente te van a interesar y nos vemos en la próxima. Esto fue